Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Piscis, con esta carta de la estrella, pues nos están diciendo que acá vas a recibir algún tipo de suministro de recursos, de algo que tú estabas necesitando y de la guía también, por supuesto, para tú continuar algún tipo de proyecto, para algún tipo de situación que está generándote pues algún tipo de dificultad. Esto comience a moverse, comience a solucionarse. Aquí va a haber ayuda, va a haber información, va a haber claridad, y lo que estaba estancado, lo que estaba bloqueado, pues va a poder desbloquearse. Es lo que me está diciendo la carta de la estrella. Así que vas a poder seguir adelante porque vas a recibir los recursos y la información para poder liberarte de esta carta o de esta energía del diablo que te mantiene pues atado a muchos de ustedes. Aquí esta carta del diablo me dice que es posible que ustedes tengan algún tipo de deudas, algún tipo de pagos recurrentes que tengan que estar haciendo, algún contrato quizás laboral que te mantenga atrapado porque tengas que cumplir cierto horario, ciertas reglas, o incluso estar en ese empleo por cierta cantidad de tiempo y no puedas como que salir de ahí, o algún tipo de contrato que de alguna forma pues te mantiene atado, te mantiene de forma restrictiva, no te deja ser como que libre, avanzar económicamente. Puede ser que sea que tengas que cumplir un horario específico y quisieras hacer un negocio, tener una inversión, pero no puedes porque el horario no te lo permite. Entonces, acá me está diciendo pues la carta de la estrella que tú vas a estar recibiendo la guía y los recursos para poder liberarte de esta carta del diablo, de estas ataduras, de esta energía que es bastante fuerte. Y por supuesto, gracias a la estrella que te va a estar liberando, va aquí pues definitivamente a consolidarse este proyecto, algún tipo de proyecto que tú estés comenzando o que quieras hacer, o un nuevo empleo al que te quieras ir. Aquí esto se va a estar consolidando. Aquí hay una situación en tu vida que se va a estar estabilizando, que se va a estar estructurando, y tú vas a tomar el control de esta situación. Acá las cosas se van a estar sosteniendo y van a estar progresando con muchísima firmeza. Aquí llega la estabilidad económica. Así que si tú tienes deudas, si tienes pagos recurrentes que hacer, si tienes algún contrato que te ata, por ejemplo, compraste un carro y tienes que pagar X cantidad de dinero, y cuando viniste a ver pues los taxes o lo que tienes que pagar, las mensualidades que tienes que pagar de ese carro aumentaron significativamente, y tú no puedes deshacerte del carro porque te iba a perjudicar. Aquí tú vas a recibir la información o los recursos de cómo liberarte de ese tipo de deuda. Y por supuesto, cuando tú te liberas de una situación como la que te está atrapando con el diablo, pues obviamente obtienes estabilidad económica, obtienes algún control sobre tu vida económica, sobre tu vida financiera. Vamos a ver qué cartas acompañan al caballero de... Te dicen con este caballero de oros que la situación para ti, Piscis, se va a estar desarrollando de forma lenta. No es que no se mueva, sí se mueve, pero es de forma pausada, en cámara lenta, desesperante. Por lo menos para mí sería desesperante estar enfrentando esta situación. Aquí viene algo seguro, un ingreso estable, un ingreso fijo, un flujo, pero viene excesivamente lento con este caballero. Disculpen, con este caballero de oros, que te parece que no avanza. Y sí, sí está avanzando, pero nada, este viene ahí. Tú sabes que hay dinero, tú sabes que está estable, pero esto no avanza mucho, que digamos. Está medio quieto. Y el colgado, pues precisamente el colgado te está diciendo que aquí las cosas posiblemente tú estés viendo que no están saliendo como tú quieres que salgan. Si recibiste la ayuda, si te zafaste de estas ataduras, conseguiste tu estabilidad, pero esto es un proceso excesivamente lento, que tú no estás viendo pues los frutos inmediatos como tú quisieras verlo, como todos los quisiéramos ver. No, esto es un periodo donde las cosas se ralentizan excesivamente, y el colgado pues te invita a que veas las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo, porque aunque a ti te parezca que no están saliendo bien, que no están saliendo como tú planificaste, que no están saliendo como debieran de salir, esa es la mejor forma que tienen para que tus deseos se cumplan,
para que todo salga pues espectacularmente bien. Pero simplemente tienes que ponerte en otra posición y tienes que ver las cosas de otra perspectiva. Si tú te metiste en estas deudas con este diablo, firmaste algún contrato restrictivo, no puedes esperar que de la noche a la mañana todo se solucione. Lleva un periodo quizás de calma, cosas necesitan acomodarse y definitivamente se van a estar acomodando. Que al principio veas lentitud, ok, pero viene algo seguro, viene algo estable económicamente y viene pues a paso firme. Viene lento pero a paso firme. Y este as de oros, pues este as de oros me está hablando de que acá anuncia la llegada de noticias de riquezas y de ganancias que van a estar llegando de golpe sin necesidad de que ustedes hayan hecho ningún tipo de trabajo previo ni se hayan esforzado con anterioridad para obtenerlo. Esto es algo que llega de imprevisto y por supuesto te va a estar generando felicidad, satisfacción y éxtasis. Así que definitivamente van a estar viendo aquí ustedes por qué las cosas venían desarrollándose como se veían, que no, tú veías que eso no avanzaba bien o que no estaba bien, pero definitivamente vas a ver por qué tenías que ver las cosas desde otro ángulo, porque aquí ya viene la ayuda disponible. Aquí esto es como si fuera la mano de Dios, la mano de la divinidad que te entrega una fortuna, que te entrega un dinero, que te entrega los recursos, confirmando lo que decía la carta de la estrella para salir de esta situación y para ustedes comenzar a avanzar. Esto también puede referirse a una oportunidad laboral que te va a dejar unos recursos económicos espectaculares y tú no lo habías visto venir. También algún tipo de negocio o inversión que te llega de pronto. No necesariamente tiene que ser dinero cash o dinero efectivo, aunque normalmente lo es, pero podría ser también ese otro tipo de ayuda de la divinidad, de tus ángeles, del universo, en lo que ustedes crean. Vamos ahora con las cartas que me acompañan a la Reina de Copas. Y por supuesto, ante una situación de esta que tú tienes del diablo, aunque recibas los recursos, pero esto que viene lento, que tienes que ver las cosas de otra perspectiva, pues por supuesto vas a tener un periodo de angustia, un periodo de insomnio, un periodo donde vas a estar pensando cómo se va a solucionar las cosas, un periodo donde no sabes de dónde va a venir la ayuda, un periodo donde tú estás pidiendo ayuda quizás a todo lo que conoces, pero sientes como que esa ayuda no acaba de llegar, porque esa ayuda viene lenta, ¿ok? Y tú te sientes pues con esta angustia en este periodo donde sí vas a estar pues quizás doliéndote demasiado esta situación, porque al final tú no sabes si va a terminar resolviéndose o no, y entonces esto te va a estar generando pues un estrés bastante fuerte por el cual ustedes están pasando actualmente o van a estar pasando, pero eso sí les va a generar pues muchísimo estrés, porque la ayuda viene, pero tú como que no tienes certeza, no tienes, aunque uno tenga fe y aunque uno tenga certeza de que las cosas se van a solucionar, como tú no ves que eso se está desarrollando, pues ya de inmediato tú dices, ay Dios mío, ¿y cómo yo me voy a salir de esto? ¿Y esto cuándo se va a solucionar? Pero definitivamente esta carta también te dice que no te preocupes por cosas que se están resolviendo, aunque sea lenta, pero se están resolviendo. Y la reina no, disculpen, la emperatriz, acá viene una mujer o una energía que te va a estar ayudando, posiblemente de la mano de esta persona venga esta ayuda económica o te ayude a salir de esta depresión, de este estrés. Esta emperatriz pues definitivamente es alguien que te va a estar ayudando, es alguien honesto, alguien en quien se puede confiar. Esta persona puede ser la persona que si tú necesitas un préstamo bancario te lo va a estar apoyando para que te lo den. Si tú necesitas dinero para comenzar algún tipo de inversión o negocio te lo va a dar. Si tú necesitas dinero para mantenerte pues un periodo de tiempo para cambiarte de trabajo te lo va a dar. Si tú necesitas el dinero para viajar, para moverte, para mudarte, para cambiarte de ciudad, de estado, de país, es esa persona que económicamente va a estar sosteniéndote, va a estar asumiendo esos gastos mientras tú te repones, mientras tú comienzas lo que tú quieras hacer. Y toda una persona que económicamente va a estar respondiendo por ustedes. Si me dices, yo no conozco ninguna mujer, en mi vida no hay ninguna mujer, ni hay nadie que se acerque a mí con estas características y nadie me va a estar ayudando. Señores, al lado de nosotros siempre tenemos un equipo espiritual y esto puede referirse perfectamente a un guía, a un maestro, a un ancestro, a un ángel, a
una virgen, no sé, a lo que ustedes crean que tenga una figura femenina que puedan pedirle ayuda. Pidan ayuda. Ellos no ayudan si no se les pide ayuda. Así que por lo tanto, pidan ayuda que está disponible para ustedes. Y la reina de copas, pues posiblemente se refiera a esta misma emperatriz. ¿Y por qué te digo? Puede ser que se refiera a la misma emperatriz, porque esta es una persona también justa, una persona sabia, una persona comprensiva, una persona buena, que podría estarte aportando apoyo, cuidado. Es una persona muy intuitiva que te va a decir, mira, sigue este camino, sigue este otro, no te preocupes por gusto, vamos que yo te voy a estar ayudando, vamos que yo voy a estar contigo. Son personas que van a servirte como que de soporte, de ayuda. Es una persona muy empática y muy sensible. Aquí la influencia también de la energía de esta carta trae equilibrio emocional, trae éxito, trae felicidad y trae muchísima armonía y éxito en proyectos o decisiones importantes que ustedes tengan que estar pues tomando. Aquí hay sabiduría y aquí hay una protección confiable para ustedes, señores, para todos los Piscis. Así que simplemente pidan ayuda, pidan lo que quieran y confíen, porque es que les va a estar llegando el dinero, les va a estar llegando los recursos para su estabilidad. Lo que viene lento, ok, viene lento, pero no se me desesperen. Yo sé que es fácil decir no se me desesperen porque yo estuviera desesperado, ¿ok? Pero bueno, pero llega, viene. Y pidan ayuda, que hay ayuda ahí disponible. Vamos ahora. Y de hecho viene dinero, porque el as de oros es dinero, señores. O recursos o una oportunidad que te va a dar un tremendo chance. Vamos con un mensaje del oráculo de la sabiduría para Piscis. Piscis, con esta carta el mensaje es: te dicen que es el momento de sentirte orgulloso de tus logros, que estás haciendo un buen trabajo, proporcionando un excelente servicio y vas a estar siendo bien compensado por ello si no lo estás siendo ya. Te dice que el mundo te ilumina con su gratitud y te sientes feliz con los frutos de tu arduo trabajo y de tu creatividad. También te dicen que si te paras a pensarlo, ¿no es impresionante todo lo que has conseguido? No te olvides de tu vínculo con la divinidad, con Dios, con el Creador. Tu alma siempre ha sabido que podías conseguir cualquier cosa que te proporcionara gozo y felicidad. Así que, Piscis, definitivamente déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre recibo la guía y el dinero que necesito. Yo siempre recibo la guía y el dinero que necesito. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, Piscis.